Bueno, muy buenas noches a todos los aprendices. El día de hoy, 30 de noviembre de 2023, damos inicio a la sesión de la conferencia web transversal de comunicación. Hoy quiero hacer como un pequeño cierre de la transversal. Ya culminamos las actividades de la transversal de comunicación. Fueron 2 actividades las que estuvimos trabajando durante el mes de noviembre, las cuales fueron video, la comunicación como expresión humana, que inició el 7 de noviembre y finalizó el 14 de noviembre, ya es una evidencia vencida. Y la otra, informe creación de contenidos, que inició el 21 de noviembre y finalizó el 27 de noviembre de 2023. Es muy importante que vean las grabaciones. Hasta el momento hemos tenido 3 grabaciones, 4 con la del día de hoy. Quienes de pronto no se han conectado, quienes no han realizado las evidencias, es muy importante que revisen esas grabaciones para que se pongan al día con las evidencias. Entonces, esos links de grabación se los estaré enviando por mensaje el día de mañana a sus correos para que los tengan en cuenta, sobre todo quienes aún no han realizado las evidencias y quienes no se llegaron a conectar a esas sesiones. Bueno, es muy importante que entreguen sus evidencias, ya que la transversal de comunicación finaliza como tal el 7 de diciembre. Hasta el 7 de diciembre recibo, digamos que ya el 7 hago el cierre de la transversal como tal, y finalmente el día 11 de diciembre ya cierro las actividades que tienen que ver con la actividad de comunicación. No van a quedar abiertas con entrega tardía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hasta el 7 cierro ya la transversal, saco el listado de las personas que aprobaron y el 11 de diciembre ya finalizo y cierro las actividades para que lo tengan en cuenta. Entonces, quería llamar la atención a los aprendices de la ficha 2834-834, los cuales, pues, realmente ha sido muy baja la participación en las evidencias. Hasta el momento, en cuanto a la evidencia de video, la comunicación como expresión humana, solo han subido la evidencia 3 personas. De esas 3 personas, una de las personas tiene que realizar la corrección, que es Kevin Steven Cortés Ríos, tiene que realizar la corrección de la evidencia. Y felicitar a Omar Enrique y a Jessica Viviana, que han sido las 2 únicas personas. Bueno, y también pues Kevin, que han subido las evidencias correspondientes a video, la comunicación como expresión humana. ¿Listo? No sé qué es lo que ha ocurrido en cuanto a estas evidencias, para que por favor tengan en cuenta la importancia de subirlas. ¿Listo? Y en cuanto a la evidencia de creación, de informe creación de contenidos comunicativos, las personas que han subido las evidencias es Kevin y Omar. ¿Listo? Kevin también tiene que hacer una corrección en su evidencia para que pueda realizar la evidencia. ¿Listo? Entonces, pues, es muy triste que tan solo 3 personas de una evidencia y de informe creación de contenidos una persona. Esa evidencia de informe creación de contenidos, a pesar de que pues la fecha fue el 27, el cierre, o sea, hace 2 días, solo una persona hasta el momento ha subido la evidencia. Entonces es un llamado de atención para todos los aprendices de la ficha 2834-838.
para que por favor cuanto antes se pongan al día con sus evidencias. Y en cuanto a la ficha 2834-839, sí, varios aprendices afortunadamente han presentado las evidencias. Ya les voy a decir más o menos cuántos han sido las personas. En cuanto a la evidencia video, comunicación como expresión humana, tenemos 2, 3, 4. A 18 aprendices que han presentado la evidencia. Entonces ven la gran diferencia de 3 aprendices con 18 aprendices que ya han presentado la evidencia. Entonces, todavía faltan para que continúen subiendo las evidencias los aprendices de la 2834, 839, pero pues han subido muchísimo más que la ficha 38. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y las personitas que deben de ponerse al día, pues cuanto antes lo hagan. Porque, como les decía, pues ya se cierra la transversal y se hace también el cierre de año en cuanto a todas las actividades que ustedes han tenido. Entonces, es muy importante que realicen sus actividades. Y de la ficha 2834-839, en cuanto a informe creación de contenidos, pues han sido pocas personas las que han subido esa evidencia. Hasta el momento, 10 personas han subido la evidencia, aunque obvio sigue superando a la otra ficha que solo una persona. Entonces es importante ponerse al día, ¿listo? Y que las personas de la ficha, tanto la ficha 2834-838 y la ficha 2834-839 se pongan al día en sus evidencias de la transversal de comunicación, de la competencia de desarrollar procesos comunicativos. Entonces, vuelvo a recordarles, es importante que entreguen sus evidencias, ya que la transversal de comunicación la voy a cerrar el 7 de diciembre y final, ya con el equipo ejecutor hablamos y el informe final se entregará el 12 de diciembre, por lo tanto, hasta el 11 de diciembre voy a recibir las actividades. El 11 de diciembre bloqueo ya las actividades y quedarán bloqueadas por un tiempo mientras se entrega el informe de las personas que aprobaron la evidencia. Entonces, es muy importante que se pongan al día con sus evidencias porque esta transversal pues ya culmina, ya finaliza, ya vieron las evidencias que según cronograma ustedes debían de ver. Y pues ya el año entrante tendrán otros instructores de otras competencias. Entonces, por eso es la gran importancia de que dejen cerrada y vista esta competencia. Bueno, ahora sí, ya después del anuncio y del llamado de atención, y bueno, y también, por supuesto, animarlos para que realicen sus evidencias. Yo sé que cada uno tiene pues sus dificultades, sus inconvenientes, pero es muy importante que también se conecten a las sesiones, que vean las grabaciones, que realicen las evidencias acorde a las instrucciones que se dan. Por ejemplo, pues pueden mirar el día de hoy solo 6 personas conectadas, pues es realmente muy baja la participación. Entonces, es muy complicado hacer un ejercicio o hacer retroalimentación o indagarlos a ustedes de algo cuando tampoco se conectan. Entonces, es muy importante que traten en lo posible de conectarse a las sesiones, de realizar sus evidencias, de leer su material de formación, la guía, de estar pendientes del cronograma y sobre todo de los anuncios. En los anuncios se les publica, se les informa las sesiones que son programadas con anticipación, entonces es muy importante que siempre estén pendientes de esos anuncios. Y bueno, también se publica información muy importante. Entonces, para que tengan en cuenta esas recomendaciones y bueno, animarlos para que por favor se pongan al día con sus evidencias, no solo de la transversal
de comunicación, sino con todas las otras evidencias de los otros componentes, porque pues esto es indispensable para su proceso formativo, para su etapa, para que después cuando ya tengan que llegar a etapa productiva no tengan ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, ánimo, ánimo, ustedes pueden y quedaré pendiente de esas evidencias. Bueno, ahora quiero mostrarles este video de la comunicación. En este video pues van a darse cuenta de algunas cositas de la comunicación que es muy importante. Pues la comunicación, como hablábamos, tiene muchos elementos, muchas formas de comunicarse. Es un lenguaje universal, que sí, hay diferentes idiomas, hay diferentes formas de expresarse, pero la comunicación es la comunicación aquí y en la China. Entonces es muy importante comprender el proceso comunicativo, comprender las diferentes formas que hay de hacerlo. Ustedes se dieron cuenta en el video de la comunicación como expresión humana, que lo comunicaron con una expresión verbal, como una expresión corporal. En el informe fue una comunicación escrita, entonces la gran importancia de los signos de puntuación, de los signos de la ortografía, de cómo yo transmito ese mensaje que va a ser escrito, y tengo que hacerlo de la manera más apropiada posible, teniendo en cuenta todas las normas ortográficas, coherencia léxica, todo eso que nos hablaba en la guía, y obviamente que nos argumentaba en el material de formación. Entonces vamos a ver el video.
Bueno, después de ver este video, ahora los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué conclusiones, qué mensaje les deja este video? Quiero escuchar a Alejandra García. Buenas noches. Alejandra, buenas noches. Alejandra, si no puedes habilitar el micrófono, por favor escribe por el chat. Daniel Alejandro Cerón. Bueno, ¿sí me escuchan, no? Perfecto, sí. Bueno, lo que yo pude concluir es que, pues, al inicio ya estaba intentando llegar a él por medio de palabras sin saber de qué maneras se podía comunicar con él. Entonces, si nosotros nos vamos a comunicar con alguien que no conocemos aún, tenemos que primero saber cuál es la manera de comunicación más adecuada. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que, pues, era sordo y le dieron ese libro, pudo por fin expresarse con él y hacer llegar a él lo que ella sentía. Y pues más que nada es eso, como que no con todos nos vamos a poder comunicar de la misma manera, tenemos que encontrar la forma. Muy bien, muchas gracias. Sí, así es. Definitivamente, a veces, yo creo que, no sé si les pasó, pero cuando yo estaba viendo el video, yo decía, ay, pero qué muchacho tan grosero, o sea, ni siquiera la mira, ni siquiera, y ya cuando después se da cuenta ella que él empieza a comunicarse con el lenguaje de señas, yo, wow, definitivamente de pronto a veces también juzgamos, ¿no? Y también es muy importante, como tú lo dices, eh, buscar la manera de comunicarnos, de hacernos entender. Bueno, ella, fantástico, que se interesó por eh, hacer su música con el lenguaje de señas y, bueno, llamar la atención. Algo muy bonito, ¿no? Algo muy positivo y es esa manera que ella busca para lograr llegar, comunicar lo que ella estaba comunicando con su música. Y bueno, así hay montones de videos que uno encuentra en las redes de la importancia que tiene la comunicación y de los diferentes lenguajes que existen para poder lograr entregar ese mensaje al destinatario. Ahora vamos a escuchar a Patrick. Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo era la pregunta que usted ha hecho? Buenas noches. ¿Qué mensaje, qué te llamó la atención del video? Pues lo que me llamó bastante la atención, o sea, que yo digo, estuvo interesante, fue como la señorita, por decirlo así, o sea, como que se esforzó en hablar en un idioma diferente al de ella, ¿sí? Porque es que, o sea, uno piensa lógicamente y eso actualmente es muy complicado de ver. Actualmente las personas, como usted lo dijo antes, las personas discriminan mucho a las personas. Un ejemplo, usted está en un bus, está escuchando audífonos, o está por la calle caminando y las personas como que le hablan, pero pues usted está concentrado en otras cosas, ¿sí? No pone mucha atención. Entonces, lo que llamó bastante la atención fue que la señorita como que se esforzó mucho como en hablar un idioma diferente al de ella y lograrlo. O sea, es como si le estuviera dando como por decirse una enseñanza a usted de que, o sea, el camino siempre va a seguir siendo muy complicado, no importa con qué parte lo hagas, ¿sí? No importa qué camino cojas, siempre va a ser complicado, pero si se esfuerza al máximo, lo va a lograr y va a obtener resultados en un tiempo, pero lo va a lograr. Así es, muchas gracias. Sí, lo más importante es buscar la manera, ¿no? Y sí, pues a veces hay situaciones
momentos en los cuales uno está como metido en otro cuento y pues no le importa comunicarse con los demás y sobre todo hoy en día que tenemos tantas distracciones como lo es los teléfonos celulares, los computadores, que incluso creo que lo había dialogado con ustedes en una ocasión, que a veces ustedes se conectan a las sesiones, uno no los está viendo, pero ya uno conoce cómo es hoy en día la virtualidad y es que están haciendo 30 cosas a su alrededor, están con un televisor prendido viendo la novela, viendo una película, una serie en Netflix, o sí me entienden, o sea, a veces, ¿no? No estoy diciendo que lo hagan siempre o que lo hagan todos, pero entonces esas cosas distraen mucho y se pierde el mensaje que se está comunicando. Entonces hay momentos en los que nos toca concentrarnos en una sola cosita, como lo es, por ejemplo, las clases, pues tenemos que estar concentrados porque pues está emitiendo un mensaje importante, es la explicación de una evidencia o la explicación de algo importante, de un mensaje importante, entonces es importante que siempre estemos conectados. Cuando estamos dialogando con la familia, es importante que exista, perdón, exista ese momento de comunicación y, y no esté uno como pues pegado a un teléfono, sino que prestar atención, ¿no? Hay momentos en que pronto es una reunión, de que todos están como dialogando, interfiriendo en un tema y pues no falta el que está pegado a un teléfono. Bueno, ahora vamos a ver otro video que pues también me llamó la atención, que es sobre la comunicación asertiva. Claudia, ¿no se ha reproducido el video todavía? ¿No pueden ver el video? ¿No lo están viendo? No, ni escuchándolo. Ay, ok. Bueno, vamos a ver. El otro sí lo vieron sin problema, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, ahí va. ¿Viendo? Claudia, yo no sé las otras personas. Bueno, por acá me dice Daniel que sí. Entonces voy a copiar el enlace para que lo veas. ¿Listo? Dame un segundito. Ya te Gracias, mamá. copio el enlace para que las personas que tienen dificultades lo puedan ver. Denme un segundo.
Listo, bueno, ahí en el chat va a quedar el enlace de este video.
Bueno, ahora sí los quiero escuchar a ustedes. Alejandra García, ¿puedes habilitar el micrófono? O escribir por el chat, por favor. David Reyes, buenas noches. Buenas noches, instructora. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntame, Bien, muchísimas gracias. ¿qué mensaje te deja este video de la comunicación asertiva? La importancia de saber transmitir nuestro mensaje de una manera correcta. Sí, Muchas veces nos equivocamos en la manera como expresamos lo que sentimos, o en momentos en que el cansancio, el estrés, el mal genio, las situaciones, porque no todo el tiempo estamos con el mismo ánimo, ¿cierto? sí, Cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en medio de una presentación o cuando estamos enfrentando algún problema, bien sea personal o laboral, pues muchas veces expresamos las ideas de la manera errada y viceversa. Y es donde pues la información se trastorna y el mensaje ya no, tanto para el receptor como para el emisor, ya no es el deseado. ok, muchísimas gracias. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Claudia, ¿cómo está? Y buenas noches a todos los compañeros. Muy bien, Sí, la gracias. importancia en la comunicación, el cómo se dice, ¿sí? Marca una gran diferencia en la comunicación para colaborar en la construcción. Creo que la interlocutora se llamaba Estrella, decía que es bueno también ser concretos, específicos en la manera de cómo se dicen las cosas, punto a punto, para que no haya una disyunción en la comunicación, ¿sí? En sí esa es el punto, la gran diferencia, el cómo se dice, se llega más a la persona para que no vaya, para que sea receptiva y no reflectiva, ¿sí? Ese sí sería el resumen, lo que alcancé a escuchar, a mirar el video. Correcto, muchas gracias. Bueno, realmente este video nos deja varios mensajes. Y ahí ella mencionaba algo que yo pues también siempre lo he dicho y es, no sabemos decir las cosas, ¿no? Es muy importante en cómo decimos las cosas. Entonces, ahí ella nos hablaba de que ser asertivo es ser resolutivo, ¿no? Manejar el tema de resolución de conflictos, ¿no? Resolverlo. ¿Cómo voy a transmitir ese mensaje? ¿no? Entonces ella nos hablaba del uso de los pronombres, de cómo decir las cosas, entonces formularlo a partir del yo. Entonces es muy importante pensar en cómo lo voy a decir, porque muchas veces nos sentimos atacados por la forma en cómo nos dicen las cosas, ¿no? Entonces, es cómo nos dicen ese mensaje. Entonces, ella también nos da un consejo de que más bien, en lugar de quejarnos, hacer una petición, transformar ese mensaje, ¿no? Transformar eso que a veces transmitimos. Entonces, es muy importante que pensemos muy bien en la manera asertiva de la comunicación, de transmitir los mensajes, sea en la casa con nuestra familia, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en donde sea, es muy importante que aprendamos a comunicarnos asertivamente y lo incluyamos en nuestras habilidades, el manejo de la comunicación asertiva. Que no es fácil, claro que no, nada es fácil en esta vida, pero es muy importante lograrlo y incluirlo dentro de nuestras habilidades, la comunicación, la expresión humana, tener la habilidad de expresarnos, de comunicarnos, sea verbal o no verbal, de una manera correcta, de una manera asertiva. Con esto quería dar el cierre a la transversal de comunicación. Con estos mensajes, aprovechando estas piezas comunicativas en los cuales nos dejan varios mensajes importantes, en los cuales ustedes pues también reflexionaron acerca de la gran importancia que tiene la comunicación en nuestras vidas y no solo la comunicación, y como lo hablaba en alguna ocasión, la comunicación es
tan grande y tiene tantos conceptos y tantas cosas en ella, que es muy importante que tengamos claro como todo lo que influye cuando hablamos de comunicación, ¿no? Entonces, la palabra comunicación tiene un significado, sí, pero también tiene un proceso comunicativo, también tiene diferentes formas de expresión, el lenguaje, está la comunicación verbal, no verbal. Dentro de la comunicación también es importante los signos, los símbolos, bueno, todas esas cosas que vimos, digamos, algunas de ellas, de que ustedes en el material de formación tenían la responsabilidad de leerlo y pues tener en cuenta toda esa información, reflexionar y pues como tenerla ahí muy metidita y dentro de sus conocimientos para que les sirva y la aplique sobre todo eso, ¿no? Porque una cosa es leer el material de formación, hacer la evidencia y ya, hasta ahí llegó. Bueno, de nada serviría, ¿no? Lo importante es reflexionar y quedarse con eso positivo, con todos esos conocimientos que nos aportó el material de formación, que nos aportaron las sesiones y los diálogos que hacíamos aquí entre todos. Y bueno, recordarles que la última evidencia es muy importante que sigan las instrucciones que se dieron. Muy rápidamente lo voy a recordar para que tengan en cuenta que esta es una actividad que se venció el 27 y que pues es importante que lean el material de formación escribiendo para esta evidencia, informe creación de contenidos, que lo primero que ustedes van a hacer es retomar la situación problema que eligieron para el desarrollo de la actividad de la comunicación como expresión humana. Entonces van a trabajar con esa situación problema. Segundo, tienen que realizar un ejercicio investigativo. Dentro de ese ejercicio investigativo, o bueno, esa parte, ese ejercicio investigativo, quiere decir que ustedes van a indagar sobre la temática de su situación problema. Entonces ahí es cuando van a utilizar técnicas de registro de información, que eso pues está en el material de formación, cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la temática, no sé, su situación problema era del acoso laboral, por ejemplo, ¿sí? De un acoso laboral que vivió. Entonces, ejemplo, ahí podrían buscar las leyes de protección, otros casos de acoso laboral, políticos que apoyan o que han apoyado a las personas que han sido acosadas para que denuncien, bueno, como ese tipo de cosas, ¿sí? Hacer un proceso investigativo acorde a la temática, eso pues ya depende de cada uno de las problemáticas que ustedes hayan escogido. Ese es el ejercicio, el punto 2. Ahora el punto 3 dice, ya me está anunciando que debo elaborar un informe con los procesos propios de la situación problema y después me dice en el punto 4 que el informe debe contener lo siguiente. Entonces digamos que en el punto 3 básicamente no hay que desarrollar nada. En el punto 4 pues ya me está anunciando que voy a desarrollar el informe y ahí es cuando ya empieza el trabajo de cada uno de ustedes. Entonces, tiene que hacer un encabezado. El encabezado pues ese ya lo tienen ustedes, que es la portada, que es la que ustedes presentan para todos los trabajos. Siempre tienen que fijarse en cambiar pues como el título, a quién va presentado. De resto, siempre pues el nombre de ustedes no cambia y el nombre del programa tampoco. Y la fecha de realización pues también deben de cambiar. Las palabras claves. Después de ese encabezado van las palabras claves y me dicen la guía que debo señalar por lo menos 5 palabras que utilizará en el contexto del informe. Entonces ustedes escogen las 5 palabras más importantes. Después sigue una introducción en la cual primero deben de hacer un párrafo en donde describen el tipo de texto, después el tema abordado y después hacen otro párrafo en donde ustedes van a expresar la importancia de esa temática, de esa situación, problema. Después ya viene el desarrollo, ese ya es el cuerpo de
del trabajo, del informe, y aquí pues va a explicar, va a exponer primero la problemática haciendo referencia a aspectos relevantes. Después de exponer esa problemática va a presentar los argumentos que complementan los aspectos relevantes. O sea, aquí es cuando va a hacer uso de la información que recolectó en el punto número 2. Va a utilizar esa información que investigó. Aquí puede utilizar gráficos, puede utilizar imágenes, lo que usted quiera. ¿Listo? Es muy importante hacer uso de las referencias bibliográficas aplicando las normas APA. ¿Listo? Cuando hablamos del tema de las referencias. Después debe presentar su postura frente a la problemática, entonces ahí ya va a ser otro puntico de este desarrollo, entonces ahí es cuando usted explica su postura frente a esa problemática. Después explica cómo se puede dar solución o abordar la situación desde su desempeño laboral, entonces usted va a explicar la forma en cómo cree se puede solucionar o cómo se puede abordar esa situación. Hasta ahí va el desarrollo. Ya los otros chulitos, los 3 últimos chulitos, lo que me dice es que debe existir coherencia y cohesión y coherencia léxica. Para ello haga uso de conectores. El otro chulito dice use los signos de puntuación, interrogación, admiración, la acentuación y tener en cuenta todo lo visto en el material de formación. Entonces, esos 3 chulitos para que los tengan en cuenta para el desarrollo de su actividad. Finalmente, las conclusiones. Debe presentar las conclusiones a las que llegó luego de haber realizado la investigación. Por lo menos 5 conclusiones debe sacar. Y la bibliografía. Entonces, ahí es cuando, de acuerdo al punto número 2, a lo que investigó, realiza la bibliografía. Presenta referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración del informe. Recuerde que lo hace siguiendo las normas APA. Entonces, la bibliografía deben de tener en cuenta hacerlo utilizando normas APA. Esos lineamientos que siempre les he mencionado que es muy importante son, bueno, el producto a entregar, ya saben, es un informe y ese informe debe contener un encabezado, unas palabras claves, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y una bibliografía. Muy importante que lo haga. Y el formato es un formato PDF, una extensión mínima de 3, máxima de 5 páginas, en letra Arial 11, espacio sencillo. Para que tengan en cuenta, deben subirlo en el espacio que corresponda. Muy importante leer todo el material de apoyo, leer y conocer la guía de aprendizaje, la actividad, tener en cuenta fecha de inicio y fecha de cierre, a pesar de que ya está vencida, pues es muy importante que la realicen, y tener en cuenta organización, responsabilidad, cumplimiento. Y, por supuesto, como siempre, respetar los derechos de autor. Finalmente, quería recordarles el desarrollo de esta evidencia así rápidamente. Ya lo había hecho prácticamente en una sesión completa, en la cual algunos de ustedes intervenían y hacían preguntas, pero en esta ocasión lo hacemos de manera rápida para que tengan en cuenta o de pronto recuerden cómo desarrollar esta evidencia. Quisiera saber si ustedes de pronto tienen algunas dudas con respecto a la evidencia para apoyarles y darles solución. No sé, Alejandra, David, Juan Carlos o Patrick, si tienen alguna duda, pueden levantar la manito o habilitar el micrófono, los escucho. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Claudia, yo hay una pregunta. Esta evidencia yo ya la hice, ¿sí? Sí. Pero la evidencia número 1, que es sobre el video, yo no lo he hecho. ¿Todavía lo puedo subir? Así sea tardío. Claro que sí, así sea tardío, pero es muy importante que la subas. ¿Listo? Bueno, listo. Muchas gracias. Dale, con gusto. Buenas noches. Profe, ¿hasta qué día está disponible la evidencia? El 7, el día de velitas, voy a hacer cierre. ¿Listo? Ese día voy a enviar el listado de las personas que aprobaron. Y el final, que ya cerramos todo, que pues con el equipo ejecutor ya coordinamos, el 11 ya cierro todo. El 11 al mediodía voy a cerrar ya todas las actividades. Vale, muchas gracias. Vale, con gusto.
Bueno, chicos, no siendo más, muchísimas gracias por haberse conectado, por su tiempo. Espero que realicen las evidencias, que se pongan al día. Ya saben, la ficha 28-34-838, a ponerse pilas con las evidencias. Muchísimas gracias y una feliz noche. A usted, Claudia, igualmente. Con mucho No, gusto. profesora. Buenas noches.